Empezar la presentación. Voy a compartir la presentación, ¿vale? Y vamos siguiéndola juntas y juntos. ¿Vale? ¿Se ve? ¿Podéis ver mi presentación? Sí, se ve. Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a presentar primero nuestra asociación, la Asociación Geoalternativa. Es una asociación castellano-manchega que, bueno, trabajamos con diferentes proyectos e iniciativas con el fin de empoderar a la sociedad a nivel tecnológico, educativo y ambiental, ¿no? La idea es triangular diferentes ámbitos para generar, pues, iniciativas más completas para poder, como decimos, dar herramientas, ¿no?, a las personas, en este caso a los docentes, pues para transformar nuestro entorno y mejorarlo en lo posible. Es el caso, pues, de esta actividad que proponemos, ¿no? Es un tema ambiental, de biodiversidad agraria, pero también es un tema, bueno, con un gran impacto educativo, como vamos a ir viendo en el taller, y en este caso que está muy apoyado por herramientas tecnológicas, como este taller online o como otros recursos que os vamos a ir mostrando a lo largo del taller. El proyecto en el que se enmarca este taller se llama Retroalimentando nuestro entorno, es la edición número 5. Se trata de un proyecto de educación ambiental agroecológica que está financiado por la Junta de Castilla-La Mancha, por la Dirección General de Agenda 2030 y Desarrollo Sostenible. Y bueno, pues intentamos trabajar con todos los colectivos de la sociedad de la región de Castilla-La Mancha a través de diferentes actividades. Las primeras ediciones fueron de formación agroecológica, tanto presencial como online, ver un poco, pues, qué iniciativas y proyectos había en la región y qué ventajas aportan a la sociedad, tanto ambiental como social y económicamente. Y en otras ediciones hemos ido como generando espacios de encuentro, que era un poco lo que habíamos visto que más se demandaba, con unas jornadas presenciales a nivel regional que hicimos en Ciudad Real, con talleres más prácticos, ¿no? Pues, por ejemplo, la creación de una red de semillas en la provincia de Ciudad Real, porque a nivel de toda Castilla-La Mancha, pues solo existe o existía la red de semillas de Albacete. Y bueno, pues sí que veíamos que había muchos colectivos y personas con ese interés, ¿no?, de aprender a montar una red de semillas a nivel comarcal o provincial para, bueno, pues poder dar difusión a este tema. También desarrollamos talleres como para recuperar recursos locales, para mejorar la biodiversidad silvestre y el conocimiento asociado, como el trabajo del esparto, el trabajo de la lana. Vamos a tener recientemente un taller en Los Navalucillos, en Toledo, para todos los públicos, que, bueno, pues viene un poco a mostrar esas ventajas a nivel ecológico, pero también terapéutico, didáctico, que un recurso tan nuestro como la lana puede abarcar. O el taller para conocer y aprender el uso de plantas silvestres, que también vamos a llevar a cabo el 4 de noviembre en un pueblo de Ciudad Real, en El Robledo. Bueno, actualmente todos los talleres han estado overbooking, se han llenado, así que estamos muy contentas porque, pues, vemos que es algo que efectivamente que llega a la gente, que se diseñó precisamente porque vimos un interés a nivel regional y que, bueno, como este taller de semillas para centros escolares, pues que nos da mucha alegría ver que sí, ¿no?, que hay muchas docentes y centros que están interesados en saber más y en trabajar este recurso. Y en concreto, bueno, pues en el taller, como hicimos en la difusión, la idea es ver un poco, para los que no sepáis o no estéis tan familiarizadas con el término, qué es una variedad local, qué las distingue, qué ventajas tienen a nivel general, pero también a nivel didáctico, ¿no?, para trabajar con niños y niñas y con jóvenes en nuestros centros educativos. Vamos a ver así un poquito más en detalle, ¿no?, por pasos, cómo montar, cómo hacer un banco de semillas propio en el centro. Y después, bueno, os vamos a repartir a todos los que os habéis inscrito en este taller un manual con esta información que vamos a ver en el taller en PDF para que lo podáis también difundir en vuestros centros, y un kit de semillas de variedades locales que nos va a donar la Universidad de Castilla-La Mancha, de ese banco de semillas que tienen ellos,
en función de los municipios donde estén vuestros centros, ¿no? Un poco adaptados a la zona, para que podáis empezar a trabajar con estas semillas de variedades locales y, si queréis y podéis, pues a montar vuestro propio banco de semillas. Entonces, bueno, como somos muchas personas y la idea de presentarnos uno a uno, pues nos parecía que podía ser un poco jaleo de llevar demasiado tiempo, pero también nos parece interesante. Si queréis, podéis ir apuntando en el chat vuestro nombre, el centro en el que trabajáis o al que pertenecéis, o el proyecto, en caso de no ser docentes, y el municipio. ¿Vale? Y así también ya tenemos como esa información todas las personas que estamos aquí en este taller, pues bueno, para una futura red de intercambio, ¿no? De saber qué otros centros están trabajando también esto y con los que podemos colaborar o nos podemos también intercambiar información y recursos. Ya sabemos que hay gente de la provincia de Ciudad Real, de Toledo, de Guadalajara, no sé si de Albacete al final. Y bueno, hay tanto personas de las capitales como sobre todo la gran mayoría sois de pueblos, cosa que también nos parece muy interesante, porque como vamos a ir viendo, pues es ahí donde está el grueso, ¿no? de los recursos genéticos, de las semillas de variedades locales que podáis ayudar a conservar gracias a vuestro trabajo. De Madridejos, de Malagón, de Bolaños de Calatrava, Alcázar de San Juan, de Argamasilla de Calatrava, de Guadalajara, de Gálvez, de Daimiel. O sea que también eso es algo que nos da mucha alegría, ¿no? Ver que no solo hay muchos centros con huertos escolares, que sí que para este taller difundimos, intentamos llegar a los centros con huertos escolares. Hay algunas provincias donde sí hay como, ¿no? Una organización, hay una gestión de todos esos centros en un tipo de red, pero hay otras como Ciudad Real, donde no está esta red de centros de huertos escolares a nivel provincial. Entonces, pues esto también puede ser un comienzo de intercambio de contacto, de ver que otros centros pues están un poco en el mismo momento o con las mismas actividades que nosotras. Bueno, y para empezar, pues también ver un poco la base, como sabemos que hay personas que sí ya tenéis bastante conocimiento de este tema, pero para otras será algo relativamente nuevo, pues partir un poco de la base. Yo voy a ir contando, si tenéis alguna duda, algo que no se entiende de lo que yo estoy explicando, lo podéis poner en el chat y lo vamos resolviendo sobre la marcha. Y si no, pues luego va a haber como pequeños espacios también para preguntar, para intercambiar, pues experiencias o si habéis trabajado ya con semillas locales, un poco ver cuáles han sido, ¿no? vuestras impresiones, vuestras dificultades o qué recursos se necesitarían o creéis que son necesarios para poder llevar esto que vamos a ver a la práctica. Si os parece, lo hacemos así, ¿vale? Como me puedo perder a lo mejor yo algo del chat, pues mi compañero Alonso, que está más pendiente, pues me lo va chivando. Bueno, ¿y qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a semillas locales o más técnicamente a variedades locales? ¿Qué son? Bueno, si somos, digamos, muy técnicos en la definición, decimos que son poblaciones vegetales diferenciadas, tanto geográfica como ecológicamente, ¿vale? Es decir, pues es una variedad de una planta, de una especie, que tiene alguna variación, puede ser en el color, en la forma de crecer, en, ¿no? las características ecológicas que necesita, eh, algo diferente entre diferentes zonas, lugares, territorios, que en parte, ¿no? Esa adaptación ambiental es lo que ha hecho que sea diferente, que sea la misma especie, no son especies diferentes, pero con características diferentes como para que sea otra variedad. Son visiblemente diferentes en su composición genética de las demás poblaciones y son producto de una selección, esto es muy importante, por parte de los y las agricultoras, resultado de los cambios para la adaptación, constantes experimentos e intercambios. Es decir, hay variedades agrarias que serán fruto del medio ambiente y de factores espontáneos, como de cruces entre, ¿no? Pero la gran mayoría son fruto
de una intención por parte de las agricultoras y los agricultores, es decir, de mejorar ¿no? los frutos o el uso de esa planta a las necesidades de un lugar, ¿no? A la adaptación a su clima, por ejemplo, o a los gustos gastronómicos o de, pues no sé, conservación de un alimento, ¿vale? Por lo que hemos priorizado esa variedad y hemos hecho que evolucionara de esa forma, ¿no? Cuando un agricultor o una agricultora decide guardar un tomate para sacar su semilla en lugar de otro, lo decide por algo, no es aleatorio, ¿no? Elige la planta más bonita, la más fuerte, la que tiene el fruto más grande, entonces va influyendo en esa selección natural, ya no es una selección natural, ¿no? Ya es una selección dirigida por el ser humano para cubrir una necesidad. Entonces, digamos que las variedades locales tienen tres características principales. La ubicación geográfica determinada, ¿vale? Es decir, suele ser una variedad de un pueblo, de una comarca, de una región, que podemos encontrarlas en diferentes sitios, pero sí tiene una acotación geográfica, ¿vale? Es lo que llamamos autóctono de ese lugar. Son heterogéneas entre sí, es decir, dentro de una variedad local, no todas las plantas ni todos los frutos van a ser idénticos. Esto contrasta, ¿no? Con las variedades comerciales, industriales, donde eso es lo que se busca. Si tú quieres un tomate, quieres que todos esos tomates sean iguales, porque a la hora de vender, pues tú tienes que vender esas características y no puede ser un tomate grande, otro pequeño, uno morado, otro no. En las variedades locales eso no es así, por eso no son o no suelen ser comerciales, porque no garantizan que todas las plantas y todos los frutos vayan a ser iguales. De hecho, ese es uno de sus puntos fuertes, ¿no? Son resilientes al cambio. Esa diversidad interna que hay dentro de la variedad les hace ser más fuertes a cambios ambientales porque pues tendrán unas estrategias un poquito diferentes unas de otras. Igual que el color, ¿no? Puede ser una estrategia, el que tengan más o menos olor, el que sean más tempranas o más tardías, ¿vale? Fijaos, pues si una variedad, todas las plantas fructifican muy temprano y resulta que hay una granizada que arrasa todas las plantas, pues se pierde. Mientras que si unas son tempranas, otras son tardías, afectará más a unas, pero no tanto a otras. Bueno, pues es una estrategia evolutiva de esa variedad para tener más éxito, para que siempre haya descendencia. Y la tercera característica importante, hay una coevolución histórica con las personas, que son las que han ido seleccionando, ¿no? Las que han ido decidiendo por qué guardo este fruto y no otro. Y por qué mi variedad de berenjena es blanca cuando la de la comarca de al lado es morada. ¿No? Porque a lo mejor aquí pues, nos ha gustado más el color o el ser blanco también implica el ser más dulce o implica el que la piel sea más gordita y aguante más tiempo fuera de la nevera. Todas esas cosas que, bueno, antes cuando no había supermercados y había productos todo el año ni podían venir de todas partes del mundo, era algo bastante importante. Ejemplos de nombres de variedades locales, que también es algo muy interesante, ¿no? Todo muy práctico, muy que te dé información sobre la planta, sobre el fruto, sobre para qué se usa y por qué se ha seleccionado. Por ejemplo, está el pimiento cornicabra, es el pimiento típico del pimentón, el pimentón de la Vera, y se llama así porque, bueno, hace como un enrosque, como si fuera un cuerno de cabra, y es un pimiento pues que tiene la piel tiene poca carne, entonces es muy fácil de secar, que es para lo que se usa, ¿no? Para hacer pimentón. Está el tomate cojón de toro, corazón de buey, estos son tomates rosas, grandes, como para ensalada, son muy típicos de las zonas de sierra, como de la zona de Cuenca, por ejemplo. Está el pepino serpiente, porque tiene una forma, ¿no? Como alargada, muy larga y muy también que se enrosca. Está la lechuga hoja de roble, es una lechuga, pues efectivamente, que la hoja parece, ¿no? Está muy lobulada, tiene un color marrón, nos recuerda a la hoja de un roble. La berenjena blanca de Valencia, pero que no solo se cultiva y es tradicional de Valencia, ¿no? Llama la atención porque es blanca, cuando la mayoría son moradas. El tomate rosa de montaña, pues nos está ya dando una información sobre dónde se suele cultivar este tomate y por qué está adaptado, pues a lo mejor a ese frío o a esa cantidad de lluvia. Las judías mantequilla, en este caso, nos está dando información de algo de la textura, ¿no? Al comer, porque nos han gustado. El melón de invierno.
o el tomate de cuelga, nos están dando información de que son para conserva. Si sabéis, estos melones que se cuelgan, la mayoría de los melones se cosechan a final de verano o al principio del otoño y sin embargo pueden durar, como tienen una piel más gruesa, hasta Navidad incluso, ¿no? Son estos que se colgaban tradicionalmente pues para que duraran más tiempo. El tomate de cuelga igual, es un tomate más pequeño, con la piel un poquito más gorda y por eso es ideal para conservar y para que dure meses. O el tomate tela de araña, esto es muy curioso, ¿no? Se llama tela de araña, es un tomate también para conservar, para guardar, y le aparece una, parece una tela de araña, ¿no? Es como una telita que la generan, bueno, pues ciertos microorganismos y lo que hacen es conservarlo porque lo protege del ataque de hongos y de otros insectos. Entonces, no todos los tomates son buenos para conservar. Esos grandes, el corazón de buey y el cojón de toro, son muy grandes, tienen mucha agua y por lo tanto no se conservan bien. Entonces, cada variedad pues tiene su funcionalidad o tiene el por qué ha sido elegido y el porqué de estos nombres. Fijaos, estas son las caricas del señor, estas son variedades que tiene la red de semillas de Albacete, ¿vale? Que os voy a ir mostrando porque, bueno, de momento son las únicas que están así como clasificadas, accesibles en su página web. Eh, la Universidad de Castilla-La Mancha tiene muchísimas, pero esta tarea de difundirlas y de que la gente sepa que existen y sus características, pues es algo bastante costoso, ¿no? Que también es algo interesante para que los centros puedan colaborar. Caricas del Señor es un tipo de judía y en concreto es un tipo de carilla. La carilla es una judía diferente pues, a las judías más grandes, ¿no? Y tienen un origen diferente. Sabéis que algunas judías vinieron de América y otras, como esta, son autóctonas de aquí, de Europa. O la calabaza de los mataeros es una calabaza gigante que se utilizaba para la matanza, para rellenar, por ejemplo, morcillas, ¿no? Entonces, por eso el nombre, también para engordar a los animales, a los cerdos, por ejemplo. La judía moruna, pues fijaros qué color tan llamativo, ¿no? Qué forma que la hace que la identifique rápidamente por encima de otras variedades de judía. El melón blanco de Cendral, ¿vale? También un melón muy resistente a la sequía y muy resistente a la insolación, que en nuestra región pues es algo a tener en cuenta, ¿verdad? Bueno, y en general repasar un poco como esas características que tienen las semillas locales y que hay que reivindicar y poder transmitir, que son esta variabilidad tanto visual como de estrategias, ¿no? De adaptación a la sequía, de adaptación a pues, las heladas, de adaptación a los diferentes usos, ¿no? De estos alimentos, las diferentes formas de conservación. Esto también es bueno, pues una estrategia, una herramienta muy importante de adaptación al cambio climático, porque ¿no? Si tenemos unas plantas que son más resistentes a la sequía y otras a las heladas, pues según el año, si tenemos esa diversidad, pues siempre tenemos algunas que van a ir bien, ¿no? Por muy loco que esté el clima, como es lo que estamos viendo ahora mismo, si solo tienes un tipo de especie, un tipo de variedad, es probable que ese año, pues por lo que sea, vaya mal. Si tienes muchos tipos, alguna seguro que va a ir bien. Esto a nivel huerto, pero a nivel comarca, región, país, ¿no? Un poco esa soberanía y accesibilidad a los alimentos. Y también es autonomía, ¿no? Fijaos, estas semillas son semillas que las agricultoras y agricultores han guardado. Ellos plantan, ellos cosechan, sacan sus semillas y las guardan para el año siguiente. Es decir, no tienen que comprar, si no quieren, nuevas semillas. Que para nosotros, bueno, las semillas no son muy caras, pero imaginaros, ¿no? Pues para gente que tiene pocos recursos o países o regiones donde un gasto en semillas para un agricultor profesional puede ser una inversión, pues a lo mejor 200 o 300 euros, que no todos tienen acceso a esa cantidad de dinero o a ese préstamo. Entonces puede ser la diferencia entre poder sembrar y no poder sembrar, ¿no? Es un, digamos, recurso universal que también hay mucha lucha, ¿no? Para que no se patenten estas semillas, puesto que no las ha inventado ninguna empresa, no las ha mejorado, sino es el conjunto de agricultoras y agricultores durante generaciones, su sabiduría, su trabajo, es lo que ha llevado a que hayan llegado así hasta nosotras, ¿no? Entonces es algo también que no solo es patrimonio de una persona, sino que es algo colectivo y universal. Y eso también es un valor a difundir de estas semillas. Bueno, entonces, ¿por qué trabajar
aparte de lo que ya vamos viendo, ¿no? De ese atractivo visual, de esa biodiversidad agraria que es tan importante como la silvestre y que tiene interrelación con la silvestre, puesto que si hay variedades más tardías, por ejemplo, que tienen flores en agosto, cuando muchas ya la han perdido, pues tienen alimento para los polinizadores, ¿no? O sea, hay esa interrelación también con la fauna silvestre y con las ventajas hacia el medio natural. ¿Y por qué trabajar en nuestros centros, ¿no? Con semillas locales? Bueno, pues todo esto que os he ido comentando creo que sí que se puede relacionar muy bien con los objetivos de desarrollo sostenible, con la Agenda 2030, porque al final pues son temas universales, temas fundamentales, tanto a nivel ambiental como social y también educativo. Pues fijaos, ¿no? Hemos hablado de la capacidad de cultivar nuestros propios alimentos, pero también a nivel comercial, ¿no? De poder poner una huerta para vender, por ejemplo, y tener esas semillas sin tener que hacer esa inversión o comprarlas, ¿no? Eso también pues está abonando al tema de la pobreza y de la alimentación y por lo tanto de la lucha contra el hambre. Está abonando también a una salud no solo ambiental, en cuanto a mejorar esa biodiversidad silvestre, sino también a una salud en la diversidad de alimentación, ¿no? De cuantas más especies y más variedades tenemos en nuestra dieta, pues más cantidad diferente de nutrientes y de otros vitaminas, minerales y elementos fundamentales para la salud. ¿No? Estamos hablando también de la educación, ¿no? De transmitir esto, que es algo muy práctico en nuestra educación primaria, secundaria o de otros niveles, porque es una formación al final que llega mucho, tanto a personas mayores como a niños y niñas, como a jóvenes, ¿no? Los huertos, como ya sabéis por vuestro trabajo en los centros, es algo que, bueno, pues es un recurso didáctico muy potente, porque esa parte práctica y esa parte emocional, ¿no? De cuidar, de observar, de cosechar, pues sí que llega a bastantes tipos de personas diferentes. Y también pues estamos trabajando, por ejemplo, el objetivo 12 producción y consumo responsable, ¿no? No solo estamos trabajando con la alimentación cercana, con aprender a cultivar nuestros alimentos, sino también con esas semillas que son la base de la alimentación y de los huertos, ¿no? Si no hay semillas de variedades y de esa diversidad, pues no puede haber todo lo demás. Entonces, bueno, como hemos visto, pues con estas semillas de variedades locales estamos luchando contra el cambio climático, pero también contra los residuos, ¿no? Por un lado, estamos siendo autosuficientes, no teniendo que importar semillas del otro lado del mundo y sus embalajes, porque ya sabemos que todo, hasta las semillas, lleva su embalaje plástico y no estamos generando esos envases que acompañan a esas semillas, por ejemplo. Estamos rescatando y revalorizando el patrimonio material e inmaterial de la humanidad. Las semillas, las variedades locales están consideradas por la UNESCO Patrimonio Material e Inmaterial. Material en cuanto a esa diversidad genética que ha costado tantas generaciones, ¿no? Ir moldeando para que se adapte a lo que necesitamos, a nuestro entorno, a nuestro clima, a nuestros gustos, ¿no? Gastronómicos, porque pues todo el mundo tiene el recuerdo, ¿no? De esos guisos con esa verdura tan típica que solo se daba en el huerto de mi abuela o en el pueblo o en esa zona donde yo me crié. Y es un recurso inmaterial porque es un conocimiento asociado que las agricultoras y agricultores han ido transmitiendo de generación en generación. O sea, no solamente es la semilla física, sino ese conocimiento de cómo cultivarla, cómo cosecharla, cómo limpiarla para guardarla para el año siguiente, que es algo que vamos a ver también aquí en el taller y que parece una tontería, pero también tiene sus trucos, ¿no? Y tiene sus técnicas que se han ido pasando de padres a hijos y de madres a hijas para ir mejorando ese proceso. Tenéis la foto aquí de la berenjena de Almagro. Pues fijaos, la berenjena de Almagro, no sé si lo sabéis, pero no solo es una berenjena pequeñita que se cosecha cuando todavía no se ha hecho muy grande, es que es una variedad diferente que es de un tamaño más pequeño y si os fijáis, tiene como lo que abraza el fruto, lo que abraza la berenjena para protegerla, que es mucho más grande y más pronunciado que en una berenjena de una variedad estándar o comercial, ¿vale? Es diferente. Entonces su sabor también es diferente y su forma de cultivo también es diferente.
O fijaos aquí, ¿no? Qué bonito ver esta biodiversidad tan grande fijaos todas las formas, colores y lo que también se traduce en olores, en sabores, ¿vale? Y en formas de cultivo de estos tomates, de estos pepinos, pimientos, pues hay berenjenas blancas, rayadas, moradas, rosas, hay tomates también de todos los colores que os podáis imaginar, de todas las formas. Y al final, pues eso es una riqueza, ¿no? También a nivel gastronómico, pero también, pues eso, de esas funcionalidades diferentes que tienen las plantas. Por ejemplo, rescatar variedades locales de su extinción. Esto también es una tarea ardua que los bancos de semillas, digamos, oficiales, de los centros de investigación, de las administraciones públicas, no dan abasto porque imaginaros que antes había tantos tipos de tomate como pueblos y sobre todo, incluso dentro de un pueblo, cada familia podía tener variedades diferentes. O sea, no hay técnicos suficientes ni recursos suficientes para rescatar todo eso y todo lo que ya se ha perdido porque hasta hace poco no se le ha puesto más atención y no se ha valorado más, ¿no? Entonces, cuanto más agentes estemos, asociaciones, colegios, docentes, agricultores jubilados, cuanto más actores diferentes estemos en el territorio apoyando esto, más variedades vamos a poder rescatar y salvar de su extinción. Por ejemplo, estas zanahorias blancas, pues muy poca gente sabe que las zanahorias, que ahora siempre solo son naranjas, en su origen, y si vais a una planta silvestre de zanahoria que podéis encontrar seguramente en vuestro entorno, no eran naranjas, la mayoría eran blancas o moradas. Pero una pequeña mutación hizo que apareciera alguna naranja. Y fijaos que el naranja es el color nacional de Holanda. Entonces, bueno, pues a nivel de marketing comercial, aquello supuso una revolución porque pues empezaron a querer comprar solo zanahorias naranjas y después de varias décadas o cientos de años es la zanahoria que se ha impuesto y parece que es la única que existe. Y para nada, ¿no? Entonces es algo muy bonito también para ver con las niñas y los niños. Enriquecer nuestros saberes y recursos didácticos para la adquisición de competencias. ¿Vale? Es lo que comentaba antes, ¿no? La práctica agraria, todo lo que implica a nivel de procesos y ritmos naturales, pero a nivel también de autoestima, ¿no? De ser capaz de producir tus propios alimentos, pues es algo que ya cada vez está más integrado en la educación obligatoria, pero que, bueno, pues todavía tiene mucho más por incorporar. Y el tema de las semillas y de cómo germinar y cómo ver todo el ciclo completo, desde que tú siembras hasta que cosechas la semilla para sembrar al año que viene, pues es algo también que tiene un efecto didáctico muy potente. ¿Y cómo relacionarlas con competencias y materias? Bueno, supongo que en esto ya más o menos pues sí que estaréis familiarizados eh, por aquello de que tenéis huertos en el centro y que bueno, hay gente que lo utilizará más como un recurso extraescolar o como un complemento, pero seguro que hay centros que ya lo utilizan también como una herramienta didáctica del propio aula, ¿no? Como donde desarrollar no solo contenidos, sino sobre todo competencias que con el último cambio de la ley, pues cada vez es más fácil, ¿no? Relacionar este tipo de actividades con unas competencias que son más generales y que van más pues, a la sostenibilidad y a la adquisición, ¿no? de habilidades comunitarias. Bueno, pues aquí, por ejemplo, esto, ¿no? Rescatar la biodiversidad y los recursos locales asociados, ¿no? Que cada centro tenga en su entorno una variedad local, es eso, es local. Luego es como la responsabilidad de un centro, ¿no? Y de su contexto ambiental y social, poder también participar de ello. Y aquí los centros tienen, claro, mucha capacidad a raíz de las relaciones familiares que las alumnas y los alumnos, pues padres, abuelas, que tengan esa conexión todavía con la agricultura y con las variedades locales. El aprendizaje colaborativo, bueno, pues esto también, como sabéis, cada vez tiene más peso y el tema del huerto, de las semillas y de implicar a la comunidad educativa, más allá de lo que son los muros del centro, pues va ganando peso y pues las semillas es una herramienta y una excusa perfecta para potenciarlo.
el pasar a la acción, ¿no? No solo es la teoría de transmitir que son muy importantes las variedades locales a nivel de biodiversidad y a nivel de seguridad y de soberanía alimentaria, sino que nosotras y nosotros, como docentes, como estudiantes y como comunidad educativa, tenemos y podemos desarrollar un papel fundamental para evitar que esas variedades desaparezcan. Ya están muchas in extremis porque muchas se dejaron de cultivar a lo mejor hace años, décadas, y ya es difícil rescatarlas y poder resembrarlas, pero todavía estamos a tiempo de rescatar las que quedan, ¿no? Entonces, convertir a nuestros centros educativos en focos de conservación, ¿no? En ser guardianes de la biodiversidad, tanto dentro, en el huerto, como fuera, con todo el trabajo que podemos hacer de sensibilización y de búsqueda, ¿no? De esas variedades locales y de cómo valorarlas, porque muchas veces la misma gente que las cultiva ya no las valora, o sea, las cultiva porque las tiene y tiene ese hábito de resembrar, pero no considera que sean mejores a lo mejor que una variedad comercial. Y sin embargo, pues como estamos viendo, hay una riqueza cultural y una riqueza de biodiversidad, de colores, de olores, de sabores, que es fundamental. Y cuando se pierde una variedad, se pierde el trabajo de generaciones de personas que han estado seleccionándola y mejorándola, ¿no? Entonces también es una forma de honrar esos conocimientos y ese trabajo y evitar que caigan en el vacío, porque que hoy en día podamos conseguir todo lo que queramos en un supermercado de todas partes del mundo, no significa que en el futuro eso vaya a ser así. Entonces, bueno, pues tener como esa seguridad de que tenemos nuestros recursos, no solo como algo bonito y como algo ético, sino también pues como algo que puede ser necesario en un futuro. Fijaos, esto es una flor de guisante. Qué bonita, qué posibilidades infinitas tiene para trabajar con los chavales, no solo en ciencias naturales, que también, ¿no? A nivel de, bueno, pues estudiar un poco la ecología de esta planta, por qué tiene este color, por qué atrae a ciertos polinizadores, por qué contribuye con nitrógeno en el suelo, como todas las leguminosas, sino también pues a nivel artístico, por ejemplo, ¿no? Es muy inspirador. O estas berenjenas morunas que vemos aquí, que nos enseña un joven agricultor de la zona de Albacete, que son una variedad que solo se cultiva ahí, en esos pueblos que hay en esa comarca, y que son herencia, seguramente, por el nombre de esa cultura árabe que tuvo la zona. Además, son berenjenas muy alargadas, muy pequeñas y, por lo tanto, muy resistentes a la sequía. O en este caso, ¿no? Con ciencias sociales, bueno, en el caso de los profes de educación secundaria, podríamos llamarlo geografía e historia, o también valores éticos, ver un poco ¿no? Esa información que acompaña a las variedades locales, ¿no? Investigar, indagar sobre la historia social que hay detrás de esas variedades, ¿no? De cómo se llevó a ella, de qué cultura vienen o por qué decidieron, ¿no? Aprovecharse estas y no otras variedades. Pues todo eso es una información muy rica de nuestro contexto sociocultural, que podemos trabajar con la excusa, ¿no? De tener esas semillas en nuestro centro. En lengua castellana, claro, pues al hacer esas entrevistas a las personas mayores que tienen esa información y esas semillas, podemos trabajar muchas técnicas de comunicación, de recopilación de información, como redactar una encuesta o una entrevista correctamente, ¿no? O sea, trabajar como llamas a nivel proyecto e interactuar diferentes asignaturas y diferentes competencias con esta excusa de ir investigando sobre nuestras variedades locales. Pues en educación plástica y visual, ¿no? O sea, exposiciones sobre la diversidad de variedades que puede haber de una misma especie, de qué las distingue a nivel del fruto, a nivel de la flor, a nivel de la interacción con su entorno. Podemos trabajar muchísimo, ¿no? Esa expresión artística a través de las variedades locales y sus pequeñas matices y diferencias. En educación en valores cívicos y éticos, ¿no? O sea, ver un poco también esa base de lo que decíamos, ¿no? El conocimiento tradicional, cómo nos ha ayudado, porque es interesante rescatarlo y conservarlo, adaptarlo también a nuestra actualidad, ¿no? No es un museo, no se conserva algo en formol, sino que las variedades, al estar interactuando con nuestro entorno y con nosotras mismas, ¿no? Cuando decidimos seleccionar un fruto y no otro, es algo que está vivo y que está en movimiento.
y que también nos está dando herramientas para mejorar la sostenibilidad, para usar menos agua, para usar menos plástico, para tener una dieta más equilibrada y más contextualizada a los recursos locales. ¿No? Por ejemplo, también en el caso de las almortas, que es algo muy tradicional de Castilla-La Mancha y es algo muy nutritivo si se sabe utilizar bien, si no se come todos los días, y que está totalmente en desuso, ¿no? O como ese pepino melón que vemos en la foto, alficós también llamado, en la zona de Valencia y de Albacete y de Cuenca, y que bueno, pues tiene mucha historia y también es muy resistente a esos cambios climáticos drásticos que vemos ahora. Y en cuanto a la comunidad de aprendizaje, ¿no? De no quedarnos solo en el aula y solo en las asignaturas que trabajamos, sino como vemos, interrelacionarlo, ¿no? Con otros aspectos del centro y de la comunidad donde está el centro. Bueno, principalmente con el huerto, obviamente es un complemento perfecto para no tener que comprar las plantas, sino que los chavales y los niños y niñas vayan viendo ese proceso de germinación que pasa de la semilla a la planta, cómo hay que cuidarlo, cómo hay que observarlo, estar pendiente. Y también luego el producto final, ¿no? Una vez que tú cosechas, cómo hay que volver a sacar la semilla para el año que viene resembrar y tener un poco ese recurso sin tener que comprarlo o que buscarlo fuera. En las bibliotecas también hay un trabajo muy bonito, ¿no? Crear un archivo, creo que hay una persona también aquí que luego nos contará que está en la biblioteca de Guadalajara y que están haciendo un apoyo muy importante en ese banco de semillas, ¿no? De crear un archivo de semillas, de tener una ficha de clasificación, características, de dónde es, el nombre, una foto, y que ahí la gente pueda ir a informarse, a buscar y a rescatar. En el comedor, obvio, ¿no? Como no, o sea, hacer catas para descubrir los diferentes matices gastronómicos en sabores, en olores, en texturas, pues es una educación alimentaria muy importante para las niñas y niños para que aprendan, ¿no? A distinguir, a valorar, incluso a introducir alimentos o variedades en su dieta que desconocían. A lo mejor no les gusta el sabor de una berenjena amarga, pero les encanta el de una dulce. ¿No? O de un tomate más agrio a otro más dulce. Hay muchísima variedad, de hecho hay veces que parecen especies diferentes, ¿no? De las distintas características organolépticas que hay entre una variedad y otra de la misma especie. Esto también ya se traduce en nutrientes, ¿no? Según la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y los estudios bioquímicos que han hecho, cuanto más olor y más sabor tenga una planta, una fruta, una verdura, más propiedades, más nutrientes albergan. Implicar a familiares, a vecinas y vecinos del pueblo donde está nuestro centro. Esto es muy importante, ¿no? Enriquecer esa comunidad de aprendizaje, que no solo las docentes y los docentes o los padres son referentes, sino que pues esas personas, esos agricultores y agricultoras que conservan ese conocimiento, también son un referente fundamental y de esta forma también se les valora, ¿no? Se valora su trabajo, se valora su conocimiento y los niños y niñas entienden, ¿no? También que, bueno, que los referentes educativos y que el aprendizaje está en muchos sitios. Y contribuir a rescatar variedades de la extinción. Como he comentado antes, es un trabajo ingente. Los centros de investigación y las administraciones públicas no dan abasto para esto y cuantos más personas y colectivos estemos en la labor, pues mayor será el número de biodiversidad que vamos a poder rescatar. Y ahora sí, pues os pregunto yo a vosotras y a vosotros si queréis, bueno, comentar si habéis tenido alguna experiencia directa con el tema de las variedades locales, si las tenéis en vuestros huertos, si trabajáis o colaboráis con algún banco de semillas o si tenéis la intención de llevar a la práctica esto, de trabajar en los centros con variedades locales o montar un banco de semillas, pues un poco qué dificultades veis o veríais para ello y qué apoyos a lo mejor os podrían venir bien. David nos comenta que en su zona el pepino, el alficós, ¿no? El pepino melón, entiendo que es, o el pepino serpiente, se conoce como el cohombro. Hola, yo soy Inmaculada. Por alusiones, soy una de las personas que ha impulsado la Biblioteca de Semillas en la Biblioteca Pública de Guadalajara. Y
Bueno, la dificultad que nosotros tenemos es que tenemos una huerta asociada al Rincón Lentro, que es una asociación también de Guadalajara que promueve el consumo responsable, en fin, un montón de, de cosas que están en línea con todo esto. El caso es que tenemos una huerta desde hace 2 años en la que intentamos plantar sobre todo semillas locales. En nuestro caso tenemos como referencia los CRFs, a los que les pedimos los Centros de Recursos Fitogenéticos nacionales, a los que se les puede pedir cuando eres asociación un número de semillas de las variedades locales que estén en tu entorno. Y eso pues te permite, pues te dan como 50 semillas, entonces pues, cultivarlas y sacar muchas más semillas para el año siguiente. Es verdad que nuestros experimentos, de momento solo llevamos 2 años, no, o sea, hay un número relativamente grande de semillas locales que no conseguimos que fructifiquen lo suficiente. Entonces, por ejemplo, este año, pues, yo que sé, planté una lenteja cuyo origen era un pueblo cercano a donde tenemos la huerta y sin embargo apenas hemos conseguido que salieran adelante. Vamos, de hecho no hemos sido capaces de conseguir semilla, ¿no? Eso nos ha pasado con varias variedades. Entonces eso me genera un poco de frustración, ¿no? Y luego, por otro lado, claro, el banco, o sea, es la biblioteca de semillas que está dentro de la biblioteca pública de la ciudad de Guadalajara, de la biblioteca municipal, ha tenido muy buena acogida, pero claro, somos los únicos que conseguimos, que estamos alimentando la biblioteca. Entonces, lo que hace falta sobre todo es intentar generar o rehacer la red de semillas de Guadalajara, que estuvo en funcionamiento, se perdió, desapareció y ahora estamos un poco intentando impulsarla para que también, bueno, pues pueda, primero para generar esa comunidad y segundo, pues también para ayudar a alimentar esta biblioteca. Gracias, Inma. Sí, además lo que comentas, yo solo, bueno, la red de semillas de Albacete que os decía que es la que está asentada en la región y es mucho trabajo, pues al final siempre, ¿no? Lo que suele pasar son 10, 12 voluntarios que pues no dan abasto. Entonces, esto también nos comentaban, ¿no? Y desde la universidad también, que no solo es el rescatar la semilla, sino el resembrarla todos los años o cada X años para que no caduque esa semilla, ¿no? Entonces, que quizás aquí los centros, dentro de vuestras posibilidades, ¿no? A lo mejor apadrinar una, dos, tres variedades, las que podáis, y digamos que pueden fomentar mucho que esas redes pues salgan adelante y no acaben también desinflándose. Y yo te quería preguntar, porque eso también pasa, por eso tan importante es el conocimiento asociado a esas semillas, ¿no? Es decir, el cómo se cultivaban, cómo se conservaban, cómo se guardaban de un año para otro, porque muchas veces hay pequeños matices que hacen que germinen o no germinen, que ahora después lo vamos a ver en el cómo hacer un banco de semillas. Sí, eso puede ser porque es verdad que las semillas ya te digo que no las han suministrado principalmente los centros de recursos fitogenéticos, pero digamos, las observaciones o los datos concretos sobre cómo cultivar las semillas son pocos. Entonces, Claro, bueno, pues tienes un poco tú que probar y experimentar y probablemente sea esa la razón de que tienes razón de que a lo mejor no nos esté funcionando bien. total. Al menos una de ellas, sí, sí, gracias. ¿Y alguna dificultad más que veis a lo mejor para trabajar con ellas en los centros o para conectarlas con competencias o con contenidos? Sí, le he dado, sí. Mi principal Sí, problema que veo es que cuando más se recoge, que es en verano, los centros están cerrados. sí, Entonces, por mucho que quieras reproducir, mucho que quieras hacer, aunque lo adelantes con invernadero, que quieras hacerlo, al final, en la época donde más trabajo habría que hacer en ese sentido, no estamos en los centros. Entonces, eso es un hándicap total. muy, muy, muy complicado.
Ahí yo los que he visto que tienen éxito, a veces también hasta para regar en verano, ¿no? Porque no siempre hay un conserje o un profesor que viva cerca y pueda asumir esa tarea, es implicar a la comunidad local, ¿no? Implicar a familiares, a personas mayores del entorno que de alguna forma pues sí pudieran a lo mejor hacer esa tarea, a lo mejor puntual o de apoyo. ¿Alguna dificultad más? ¿Algún comentario? Vale, si queréis seguimos, vamos a pasar a esa parte más práctica de cómo montar un banco de semillas de una forma muy resumida, que podemos ir ampliando si hay alguna etapa que pensáis que no se entiende bien o que es un poquillo más problemática, y luego hacemos otra ronda de intercambio. Bueno, primero también quería como inspiraros un poco porque sé que hay gente muy, muy, muy creativa que enseguida va a ver las posibilidades de, pues voy a usar la semilla para trabajar aquí o para conectarlo con este proyecto, pero bueno, para que veáis también ideas que podéis aplicar así muy concretas, que no hace falta montar un banco de semillas si no tenéis el tiempo o la energía, los recursos, pero que podéis empezar con pequeñas actividades también que pueden ser interesantes. Por ejemplo, bueno, pues aquí, ¿no? Una muestra de semillas, porque la semilla en sí, habéis visto esas judías, unas moradas, otras pequeñitas, otras grandes. A los niños y a las niñas les suele gustar mucho esto de que sea chiquitito y de que tiene como tantos matices. Visualmente las semillas y en la textura y en la forma son muy interesantes para hacer juegos y dinámicas, para investigar esas pequeñas diferencias. También hacer como un calendario de siembra, esto es muy bonito, se puede ilustrar de muchas formas y también ayuda a organizar las tareas del huerto, porque claro, pues hay semillas, aunque la mayoría sean de primavera, hay durante todo el año, ¿no? Entonces esa variedad también va a hacer que nuestro huerto sea más vistoso y sea más fácil trabajar con él durante todo el año. O como nos comentaba David, ¿no? Pues adaptar un poco los tiempos de cosecha a nuestros tiempos de trabajo, que si en verano no hay nadie, pues a lo mejor volcarnos más en lo que se cultive y se coseche en otoño y en primavera. O esto también, ¿no? Por ejemplo, pues una muestra, detectives de la variedad, ¿no? De ver un poco en el pueblo. En todos los pueblos siempre hay variedades de frutales muy diferentes. Cada familia y cada huerto puede tener una variedad diferente, ¿no? Dentro de que haya muchos tipos de manzanas o de melocotones, de albaricoques. Y siempre pueden dar una vuelta por esas huertas antiguas que todavía quedan con esos frutales, porque antes se solía estar muy conectado la huerta y el frutal para el autoconsumo, y ver un poco esas diferencias en las plantas, en los frutos, ¿vale? Jugar a investigar eso. La extracción de semillas, esto es algo que les gusta muchísimo a los niños y a las niñas porque es algo muy, muy manual, ¿no? Es pachurrar un tomate, ver lo que tiene dentro como ese pequeño tesoro que son las semillas, ver la diferencia de sacar semillas de un tomate que no tiene nada que ver con hacerlo, por ejemplo, de un hinojo o de una cebolla, como vemos en la foto de la derecha, o de hacerlo a lo mejor de un calabacín o de una calabaza, ¿no? O sea, esa diferencia de formas de extracción también es algo muy entretenido. Mejor hacerlo en un espacio donde se pueda, ¿no? Manipular y guarrear, porque pues hay algunas que son semillas secas y hay otras que manchan bastante. Las catas, ¿no? Son muy interesantes, las catas a ciegas, por ejemplo, ¿no? Que activan más los sentidos, el olfato, el gusto, la textura, ¿no? El tacto. También es algo muy divertido y muy fácil de hacer, no solo con los niños y las niñas, sino con todos los familiares, ¿no? Al final ese orgullo también del tomate que hemos cosechado, a ver cuál está más rico, a ver cuál es más especial. Digo tomate, pero que se puede hacer a un montón de cosas y puede ser crudo o puede ser cocinado, que también tiene su aquel. Y bueno, pues aquí igual, ¿no? Son actividades que se pueden interiorizar en el aula o en las actividades, digamos, escolares o también se pueden llevar hacia afuera, ¿no? Como un día especial, una jornada especial y que participe gente también del entorno y de fuera del centro. Bueno,
pues voy a pasar ya a decir qué necesitamos para montar un banco de semillas, ¿vale? Vais a ver que esto es muy variable, va a ser un repaso así muy rápido, muy esquemático, y si queréis luego pues nos paramos un poco más a ver las etapas o las partes que no hayan quedado claras o que, como decía Inma, pueden dar problemas, ¿no? Al final en la germinación. Y esa frustración es cierto que puede ser algo como que desaliente, ¿no? De decir, ay, es que si las niñas y los niños no ven que eso ha germinado, pues ya van a perder como esas ganas de... Pero también puede ser un incentivo, ¿no? De vamos a ver qué ha fallado aquí, porque al final, como todo en la naturaleza, pues no es matemáticas y puede haber muchos factores, y aprender y descubrir qué factores y probar hasta que aquello dé buenos resultados, pues puede ser también un proyecto muy enriquecedor. Bueno, pues lo primero, que es obvio, hay que buscar las semillas, ¿no? Como no podemos ir a la tienda y comprarlas, sí hay algunas redes de semillas que las reparten, o sea, técnicamente no se pueden vender porque no es un producto comercial. Las variedades locales, como he dicho, eso no hay una patente, es un conocimiento colectivo, es un patrimonio colectivo. Entonces no está permitida su venta también por aquello de que, como no se han homogenizado, no es un producto que tú puedas garantizar que todos los tomates te van a salir de esta forma, porque no. De hecho, eso es lo bonito, que no va a salir ninguno igual. Parecidos, pero no iguales. Entonces, lo primero es buscar. Y como ha dicho Inma, lo primero donde nos podemos ir son los centros de investigación de la Junta, y también, bueno, pues de otros colectivos, o como las redes de semillas, los bancos de semillas, que a veces no es fácil. Si metéis en Google, todas las regiones, todas de España, tienen un banco o una red de semillas. Algunas están más activas, otras menos, porque la mayoría pues, son de voluntarias y voluntarios. Pero lo fundamental aquí es la gente que está en nuestro pueblo y en los pueblos de alrededor, ¿no? Ir preguntando quién tiene en sus huertas variedades antiguas, quizás por local, no sé si se entiende, pero esas variedades antiguas que se resiembran de un año para otro. Esta es la clave. Preguntar a familiares, amigos y a gente mayor, porque básicamente son las que en gran medida, también hay gente joven que la está redescubriendo y sembrando, pero la que quede, que todavía no se haya identificado, seguramente la tenga gente mayor, y algunos ya ni siquiera ponen huerto y la tienen ahí en sus garajes, en sus almacenes, en unas bolsas que ni están etiquetadas ni se sabe de dónde viene, y que de aquí a unos años ya no van a poder resembrarse, van a caducar. El segundo paso es identificar. No todas las semillas son variedades locales y por tanto tienen este valor, ¿vale? Entonces es muy importante distinguir. Cuando tú hablas con una persona que cultiva en su huerta sus propias semillas, hay que hablar para saber si la compró el año pasado en un invernadero, si la compró en un sobre de una empresa hace 10 años, si se la dio otro vecino que a su vez la tenía desde hace generaciones, o ese que se la dio también la había comprado en una tienda, ¿no? El año anterior. Entonces, esto es muy importante. También se dice que a partir de las 3 años de siembra de una misma semilla, es decir, siembro mi semilla, de la planta que sale cosecho semilla, la vuelvo a sembrar, y así durante 3 años, ¿vale? Eso ya se consideraría una variedad no comercial, ¿vale? Porque en 3 años, con esos cambios ambientales y el cómo tú la has tratado y cómo has seleccionado qué semilla, ¿no?, cogías y cuál no, ya la estás empezando a moldar y a cambiar, ¿vale? Entonces ya se puede considerar que esa ya no es una semilla comercial estándar. A lo mejor no es antigua porque son 3 años o 5 años o 10 años, pero ya tiene unas características diferentes. Las que más nos interesan son aquellas antiguas, por aquello de que no se pierda esto, que luego vamos a seguir mezclando y adaptando a nuestro entorno. Porque obviamente el clima que tenemos ahora y que vamos a tener en los próximos años o décadas no es el clima que tenían nuestros antepasados hace 100 años. Llueve bastante menos. De hecho, hay muchas variedades de tomate y pepino de secano, que se llamaba de secano porque prácticamente no se regaba, que ahora mismo en los mismos pueblos ya no serían viables si no se riegan. A lo mejor hay que regarlos menos que una variedad comercial, pero aún así ya hay cambios. Entonces está bien que esa semilla se vaya adaptando a nuestros tiempos y no esté congelada ahí en el tiempo y en esas características.
Y muy importante, como acabamos de decir, con las semillas de los centros de investigación, que a veces, como ha sido muy rápido ese rescate, no se ha documentado toda la información que las personas que las cultivaban tenían, todos esos pequeños detalles de cómo cultivarlas bien y para qué se usaban, muy importante, porque una judía nos puede parecer malísima, malísima para comer en guiso y sin embargo es riquísima para comer en verde. Pero si esa información no la teníamos, la cultivamos, la probamos en guiso, no nos gusta y la descartamos. Y resulta que es que esa semilla era para verde y para eso se seleccionó, ¿no? Entonces es muy importante que cuando identifiquemos una variedad local o antigua, escribamos toda esa información para que no se pierda, que acompañe siempre a la semilla física. Paso 3, hay que clasificar, es decir, si tú encuentras un sobre con semillas y solamente pone berenjena, pues sí, podemos esperar a sembrarla y a ver de qué color es, de qué tamaño es, si tiene algo especial a la hora de comerla, pero lo suyo es que ya en ese sobre o en ese bote esté toda una parte al menos de esa información, ¿no? De qué tipo de berenjena es, porque eso es lo que va a hacer que al año siguiente o que si se la doy a otra persona quiera o no sembrarla. Si es berenjena morada y yo ya tengo un montón, pues esta ni la siembro. Ah, pero si veo que es blanca, onda, pues esta es diferente, esta no la tenía. Venga, pues voy a sembrarla. En los intercambios de semillas esto se ve mucho. Cuando alguien te pregunta, quiere algo especial y algo diferente, porque una berenjena pues seguramente ya tenga, pero quiere ver si hay algo distinto. Entonces, esto tiene que acompañar siempre a la información, a la etiqueta, al soporte donde se guarde la semilla, que puede a su vez acompañarse, ¿no?, de una ficha donde ya esté toda la información completa y a lo mejor esa ficha pues sí se guarda en un archivo en otro sitio porque no la vamos a poder meter a lo mejor en el bote o en el sobre donde están las semillas físicas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí en las bibliotecas o los archivos sí van a jugar un papel muy importante, pues para ya irte para más información de esa variedad, pues ya voy y la busco. ¿Qué tiene que haber? Si se puede. Muchas veces la información no va a llegar a nosotras o a nosotros porque la persona que te da la semilla también la ha perdido, esa información se ha perdido por el camino, pero a poder ser, el potencial óptimo sería este, ¿vale? Características del lugar donde se ha recogido y sembrado tradicionalmente, es decir, el pueblo o la comarca o dentro del pueblo, hay veces que hay zonas de cultivo muy distintas, la zona de la sierra, la zona de la ribera, la zona de secano, la zona de regadío, pues eso también identificarlo. El porte y el vigor de la planta. No es lo mismo un tomate de mata alta, que puede ser de 2 metros, a un tomate pequeñito, porque luego hay que saber para el espacio, ¿no? O si lo vas a tutorar o no. Esta información también es importante. El ciclo del cultivo, es decir, pues este es rapidísimo, este tarda 2 meses y medio. No, este, wow, tarda en cosechar 4 meses. Hay que plantarlo con tiempo y germinarlo con tiempo, porque si no, pues lo que hablamos, ¿no? No nos llega a cosechar antes de que acabe el curso escolar. Su comportamiento ante las situaciones estresantes, es decir, se comporta bien ante la falta de agua, se comporta bien ante las sequías o las heladas, se comporta bien ante la falta de nutrientes, ¿vale? Esto también pues, nos da información para luego cultivarlo. Necesidades de fertilización y riego. La calidad y conservación de la cosecha, pues lo que hablábamos, ¿no? Este es bueno, este tomate es bueno para colgar y para guardar. O no, este tomate es para comer según se cosecha, ¿vale? O por la calabaza también, el melón también, ¿no? Ver un poco si es más para consumir en fresco o para embotar o para conservar o en el caso, por ejemplo, de la lufa, no sé si la conocéis, la lufa es, tú la ves y parece calabacín o pepino, que de hecho son de la misma familia. Pero que va, esta no se come, se usa para la esponja vegetal. Se usa, pues se deja que se descomponga, que madure muchísimo y digamos que tiene como un pseudoesqueleto vegetal, ¿vale? Que eso es lo que hace que luego sirva como una esponja, un estropajo natural y un sustituto perfecto del plástico. Pero tarda mucho también en madurar. Una vez que el fruto ya está formado, hay que dejar que se descomponga la planta, entonces a lo mejor hay que esperar un mes más, ¿no? Entonces, si la pones muy tarde y llueve ya mucho en otoño, pues ese proceso natural ya no se puede dar porque se pudre. Entonces, hay que adelantarse a eso.
Más información, características del fruto, claro, si es un tomate grande, es pequeño, es jugoso, es oloroso o no, o es algo como más sobrio, pues todo eso también ponerlo. ¿Cuándo se cosecha? Muy importante, para saber un poco nuestros tiempos, ¿no? ¿Cuándo se consume? Pues si se puede consumir en fresco o hay que conservar porque cambia mucho el sabor. La consistencia, ¿no? También, si es tiene mucha pulpa, tiene una piel gruesa. ¿Cómo se usa en la cocina? Pues lo que hemos dicho, en verde, para guiso. Bueno, pues cuando se ha cosechado, esto también es fundamental. Por ver la caducidad, las semillas, como todo lo natural, caduca. Entonces, si te han dado unas semillas que se sacaron ese año, hay que apuntarlo. Son de 2023. Ah, no, estas las coseché hace 3 años. Pues hay que apuntarlo para saber cuánto es el plazo que tenemos para volver a sembrarlas y que germinen. Ese es uno de los principales problemas cuando sembramos y no nos sale la planta. Muchas veces es porque es una semilla antigua. Entonces ya, por mucho que lo intentemos, que lo abonemos, que lo cuidemos, esto ya ha caducado. ¿Cómo se conserva la semilla? Pues muy importante, claro, la semilla es muy sensible a la insolación, al calor, a la radiación, ¿vale? Entonces hay que mantenerla un poco pues aislada. Botes de cristal son muy buenos para la humedad, por ejemplo, evita que entre humedad. Pero si la semilla no sabemos que está 100% seca, es bueno meter un poquito de desecante, que puede ser tiza de la antigua, de las pizarras, puede ser arroz, puede ser el sílice, la sal esta de sílice que te vienen en los bolsos, el zapato de cuero, por ejemplo, esos sobrecitos, son muy buenos desecantes. Entonces, si la semilla tiene un pelín de humedad o por lo que sea ha entrado en el bote, esto va a evitar que haya humedad dentro y que se formen hongos, que es el principal, digamos, atacante de nuestras semillas, los hongos. También es verdad que, fijaos, los botes de cristal, si no son oscuros, pues a la radiación son sensibles y a los cambios de temperatura también. Entonces hay que mantenerlos en un lugar que sea oscuro y seco. Muy importante, huir de la humedad, sea como sea. Sobre todo si en vez de frasco de cristal tenéis, por ejemplo, sobres de papel, ¿no? Que son que transpiran, pero que también pueden absorber humedad. El paso 5, obvio, pues no vale con conservar las semillas. Como hemos dicho, la semilla caduca. Si lo tenemos ahí durante 10 años, es probable que luego ya no germine. Entonces hay que sembrar, resembrar y multiplicar. ¿Vale? Esto es muy, muy, muy importante. Lo que hablamos, cuanto más vieja sea la semilla, menos cantidad de semillas nos van a germinar. Hay especies como el tomate que se dice que puede durar 10, 12 hasta 15 años, ¿vale? La semilla y va a seguir germinando. Pero a lo mejor en vez del 100%, pues cuanto más años pasan, te germina menos porcentaje, un 80, un 50, un 30. ¿Vale? En el caso de semillas como la lechuga, las cosas que son de hoja suelen ser más sensibles. Entonces, a lo mejor a los 2, 3 años ya empiezas a perder poder de germinación. ¿Vale? Entonces, hay cosas que interesan. Si no tienes, no puedes cultivar muchas cosas diferentes cada año, pues tener menos cantidad para poder cuidarlas y resembrarlas más a menudo. Y también por eso es tan importante tener ese colectivo de gente que nos va a ayudar, no solo el centro, no solo el colegio, sino familiares, colectivos de la zona, agricultores y agricultoras jubiladas, que pueden ayudarnos a resembrar o a repartirnos. A lo mejor el centro dice, pues nosotros este año solo sembramos una variedad de tomate. Venga, pues la otra que la siembre tal familia en su huerto o que la siembre tal colectivo. Muy importante, cuando hagamos semilleros, etiquetar bien los semilleros. Que cuando las pones sabes qué variedad es, pero una vez que sale la planta, 2 plantas de tomate de 2 variedades, es muy difícil diferenciarlas. A veces sí tienen la hoja diferente o una es más alta que la otra, pero como a veces también se pueden mezclar, se pueden hibridar, esto es muy difícil. Y es importante precisamente por eso. Si tenemos 2 variedades locales y queremos incluso que se forme una nueva variedad, porque como decimos, tiene que adaptarse al entorno actual, que no es el de hace 100 años, pues no pasa nada. Guardamos nuestra nueva variedad que se ha mezclado de esas 2 antiguas que sembramos. Pero si tenemos una variedad comercial y una variedad antigua que queremos que no se mezcle con la variedad comercial, porque perdería esas características que han sido seleccionadas durante generaciones, en ese caso
Pues hay dos opciones. Una, solo cultivar una variedad de cada especie cada año, es decir, un tipo de tomate, un tipo de pepino, un tipo de, ¿vale? Para que no se mezclen. O algo que es mucho más costoso y que suele hacer la gente que ya tiene semilleros de variedades antiguas para vender o para intercambiar, que es, bueno, hay especies como el tomate que sí se mezcla mucho entre varias plantas y hay otras especies que a lo mejor se mezclan menos. Esas no importa si se cultivan a la vez. Y las que se hibridan mucho, bueno, hay gente que llega hasta el extremo, por ejemplo, de las plantas de tomate, ponerle una mosquitera a cada fila de cada variedad. Entonces, una semana solo deja que polinicen una variedad y otra semana otra variedad. Así, los polinizadores, las abejas o los insectos, no van a pasar de una planta de una variedad a una planta de otra variedad y no se van a mezclar. Pero es mucho trabajo. Yo esta no la recomiendo. O si tenéis dos parcelas diferentes o dos trocitos de huerto, una en un extremo del centro y la otra fuera del centro o en otro extremo, pues ahí hay menos posibilidad de que se mezclen. ¿Vale? Esto, por ejemplo, con el maíz no lo recomiendo porque el maíz se poliniza por el viento y puede polinizarse a kilómetros. O sea que es muy fácil que se mezcle. Y escribirlo bien en los semilleros porque luego se va borrando, a veces se borra, el papel se deshace y ya no sabes la variedad que era. Entonces no puedes guardar semilla de una variedad que no sabes lo que es. También fijaos esta foto, ¿no? Hay gente que con los calabacines, con los pepinos, con las calabazas, llega pues también a polinizarlo a mano para aumentar esa, ¿no? probabilidad de que salga fruto y de que se polinice. Pero claro, pues hay que tener un tiempo y una dedicación. A veces puede ser una actividad muy bonita para hacer con las alumnas y los alumnos, pero pues otras veces puede dar muchísimo trabajo. El paso 6, extraer, secar y limpiar semillas, ¿vale? Esto también es muy, muy importante. Primero, porque, como hemos dicho, hay que guardar la planta que esté más sana, la más bonita, la que veáis que os comeríais, pues no, esa no se come. Esa, si queréis conservar la variedad, es la que hay que guardar para el año que viene, porque así vamos mejorando esa variedad. Si cada vez cogemos los frutos más pobres, ¿no? Los que tienen peor pinta, los que no te apetece comerte, y cogemos esa semilla, lo que estamos haciendo es empeorar la variedad año tras año, ¿no? Vamos a tener cada vez plantas más pequeñas, frutos más pequeños, y eso pues no era lo que pretendíamos. Entonces, lo suyo es de alguna forma identificar esa planta o ese fruto que vas a guardar para semilla para evitar que otros la coja y se la coma, que muchas veces pasa. Decir, no, esta está marcada, esta solo es para semilla, ¿vale? El que ha sido el fruto más grande, más bonito, la planta más sana, muy interesante también esto, la que ha resistido mejor la sequía, la que ha resistido mejor al ataque de plagas, esa es la que nos interesa para guardar semilla. También es muy interesante mezclar, no coger solo semillas de una planta, sino que sean de diferentes plantas. Así tenemos más variabilidad genética, que se traduce en más resiliencia ante cambios ambientales. ¿Vale? Entonces, no coger solo semilla del fruto de una planta, de varios frutos de varias plantas. Y si podéis, incluso que unas plantas sean muy tempranas, el fruto, otras muy tardías, pues mucho mejor, porque tenéis más variabilidad. ¿Vale? Bueno, esto es lo que os explicaba un poco de a la hora de cosechar cuál es el que hay que elegir y la variedad siempre es lo más importante, a menos que queráis que efectivamente esa variedad cada vez sea más temprana. Pues lo que hablamos, por ejemplo, ¿no? Porque es que para cosechar luego a final, en pleno verano, es que no va a haber nadie. Entonces, bueno, pues me aseguro y cojo los primeros frutos de junio o julio, cuando todavía haya profes en el centro, y así ya esta sé que la he rescatado para el año que viene. O al revés, no, me voy a esperar y cojo de los frutos más tardíos, los de ya septiembre, otoño, que ya hemos vuelto al cole y ya pues podemos tener ese tiempo. Fijaos, en el caso de los tomates, es, digamos, el tomate cuando esté muy, 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 muy maduro, cuando te lo comerías o un poco más, cuando ya empieza hasta a oler un poco como a fermentado, a alcohol. Ese es el punto óptimo. Significa que la semilla está 100% hecha. Si cogemos un fruto verde o no maduro del todo, puede que la semilla no se haya terminado de formar y no va a germinar al año que viene.
Es como un embrión, pues todavía no se ha formado completamente. En el caso de las calabazas, de los calabacines, de los pepinos, hay un cambio de coloración, se vuelven amarillentos y tú lo tocas y ya no está duro, ya está blandito, ya no te lo comerías. Ese es el momento para cosecharlo. De hecho, una buena opción también, a veces lo vas a cosechar para comer, pero se te ha pasado, ya es muy grande y un calabacín con las muchas semillas tampoco nos interesa para comer y sin embargo sí nos interesa para guardar semillas. En el caso del tomate, se puede quitar la pulpa y comerte el resto del tomate. Lo que pasa es que, claro, la pulpa pues también es lo más rico y lo más jugoso, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, diferentes formas de extracción. Arriba con el colador, que son las semillas de tomate en esa pulpa, en ese mucílago que la protege. Y lo que hay que hacer es quitarlo completamente para secar y guardar. Porque los restos de pulpa o de materia orgánica al final es una atracción para los hongos y para los virus. Entonces puede hacer que nuestra semilla luego no se conserve bien. Con el caso del tomate es sacarle la pulpa, es lavarla así en un colador para irle quitando todo ese mucílago y también se puede dejar en un tupper en agua un par de días, va a salir como un pequeño hongo que se come ese mucílago, nos ayuda a limpiar esa semilla y después ya pues se aclara, se seca en un trapo de tela, de algodón, en un cartón, en un papel. Y cuando ya esté totalmente seco, siempre a la sombra y en una zona ventilada, nada de humedad, esto es muy importante, pues ya se puede guardar en un bote de cristal, en un sobre de papel, en un sobre de plástico hermético. Y en el caso, por ejemplo, de las semillas que salen en las flores, como la cebolla, como el ajo, como el apio, tenemos que esperar a que esa flor se seque por completo y después ya pues la desgranamos, ¿no?, con un tamiz o con la mano en un recipiente para ir separando lo que es el resto seco de la flor de lo que es la semilla dura. Como veis en la foto, lo oscuro, lo pequeñito, eso es lo que guardamos sin el resto de, ¿no?, como diríamos, la paja del grano, separar la paja del grano. Vale, la nevera sería una opción óptima, pero que, bueno, no muchas veces se puede ocupar una nevera entera, pero si tenemos a lo mejor solo 2 o 3 variedades en el centro y se dispone de comedor o de nevera, pues la nevera es un lugar óptimo porque se conserva una temperatura constante muy buena. Y si no, pues puede ser en un armario, botes de cristal dentro de un armario de madera, que es muy aislante también de la humedad y de los cambios de temperatura, en un sótano, en un lugar fresquito, sobre todo para huir del calor del verano o que no se hiele en invierno. Básicamente, esos son los dos extremos que habría que evitar, ¿no? Y que no le dé el sol si es un bote transparente. Y el último paso, como hemos dicho, no solo resembrar en nuestro huerto o en los huertos cercanos, sino bueno, pues intercambiar, ¿no? Que esa variedad esté en muchas manos, evita que si a mí se pierde por lo que sea, mi banco de semillas desaparece, lo perdemos, no germina nada, el huerto, esa cosecha no se da, que no se pierda esa variedad, que haya más sitios donde podamos volver a recuperar semilla para el año siguiente. Entonces, hacer intercambios, una actividad a nivel de redes de semillas se hace mucho, puede ser a nivel del centro, con los familiares, con pueblos cercanos, un intercambio donde cada uno trae sus semillas y reparte un poquito a otras personas o colectivos, a otros centros, a otros docentes, para asegurarnos que esté en muchos sitios y nunca se pierda. O sea, que no pongamos todos los huevos, como dirían las abuelas y los abuelos, en la misma cesta. Venga, y ahora sí, ya que hemos hecho este repaso esquemático por lo que sería cómo organizar un banco de semillas, pues si queréis nos compartís si tenéis experiencia, qué dificultades, como nos ha dicho Inma, tenéis o qué recursos necesitaríais para llevar esto a la práctica. Jesús dice que mejor secar en un trapo porque el papel se seca la semilla y cuesta mucho desprenderlo. Totalmente, Jesús. Una cosa importante, si vais a sembrar de un año para otro, a lo mejor no es tan grave, pero si se va a guardar durante muchos años, sí que cuanto más limpio, más años te va a durar esa semilla. Y Inma nos dice también que marcar bien la variedad cuando se planta en la tierra, ¿no? No solo en el semillero. Ujú.
El lapicero en el papel es lo que menos desaparece cuando le da el sol en la huerta. Muy bien, yo lo he hecho a veces con boli permanente en etiquetas de plástico que se pinchan, ¿no?, en la tierra o en carteles de madera, pero es verdad que a veces hay que tener cuidado con el sol o con la lluvia. ¿Más? ¿Alguna otra dificultad o algún otro recurso que os ayudaría? ¿Algún, no sé, miedo a la hora de poner esto en marcha o algo que no haya funcionado bien del banco de semillas? Bueno, por lo que veo sí que hay varias personas que están en, ¿no?, o han participado en alguna iniciativa de banco de semillas. ¿Y alguna está en un centro formativo, en un colegio, en un instituto? ¿No? O no sé si conocéis alguna experiencia en Castilla-La Mancha. David, tú estás en un instituto y tenéis banco de semillas. Si quieres comentarnos por el micro. Hola, muy buenas. Pues sí, estamos en ello, poquito a poco. El problema es que yo no estoy continuo en este centro, con lo cual el trabajo tiene que haber que lo continúe. Y ese es un hándicap que también tenemos. ¿Y qué tipo de centro es? ¿Es un colegio, un No, es un instituto? instituto, un instituto. En este caso, un instituto. ¿Instituto de dónde estáis? En Malagón. ¿En Malagón? Sí. Ah, perfecto. ¿Y cuánto tiempo lleváis? No sé si es banco de semillas o que tenéis variedades en Eh, el huerto. a ver, se da de la FP del ciclo básico de la rama de agraria. Y entonces Ah, estamos bueno. intentando echarlo para adelante. En colaboración, pues, con la gente del pueblo y un poquito con los centros. Pero O lo que sea, que pasa es habéis eso. hecho ya ese trabajo de preguntar a la gente No, del todavía pueblo no. qué variedades tenían. Estamos intentando hacerlo ahora mismo. Perfecto. Pues mira, también esa es la idea que teníamos con el taller, ¿no? Hacer como saber identificar qué otros centros estáis trabajando ya en esto, pues para luego retroalimentarnos, ¿no? Y decir, bueno, pues nosotros lo estamos haciendo así, tenemos esta ficha modelo, por si alguien la quiere utilizar, o nos ha costado mucho encontrarlo preguntando así, pero en este otro lugar sí que se encuentra más fácil. Yo te digo, yo el problema en mi caso lo que lo veo es la continuidad del proyecto. ¿Y el Que proyecto lo habéis impulsado entre docentes o ha sido como un proyecto externo? estamos todavía empezando. La idea es decir, los docentes, en colaboración con el ciclo formativo que estamos montando, que está montado, que estamos dando. Pero el problema es eso, la continuidad. Claro. También ahí vemos importante a lo mejor eso, ¿no? Buscar apoyos fuera del centro, porque entiendo que muchas veces los docentes a lo mejor que lo impulsan al año que viene ni siquiera trabajan en ese centro, o sí, pero están desbordados. Entonces, ¿no? Buscar como no ser los únicos, ¿no? Digamos, en nuestra zona, sino que si un año no podemos dar mucho, pues que haya otras personas, otros colectivos que estén ahí. ¿Queréis Bueno, yo quería, compartir algo más? Mm. sí quería comentaros que, bueno, supongo que conoceréis en Aragón hay una red de bibliotecas que tienen bibliotecas de libros, digamos, que tienen semillas también. Y todo esto viene impulsado por la Universidad de Zaragoza, que es digamos, la pionera, yo creo que en España, en el 2016, que comenzó con un proyecto de tener semillas en préstamo, como los libros, en la propia universidad. Su ventaja es que tienen asociado el Centro de Recursos Fitogenéticos de Aragón, que es el que les suministra las semillas. Y bueno, y también que al ser, o sea, en la universidad tienen es una carrera o varias carreras universitarias relacionadas con estos temas, y entonces tienen huertos y los propios alumnos también cultivan semillas, y entonces resulta mucho más fácil el mantenimiento de la biblioteca, ¿no? El fondo de la biblioteca de semillas, digamos.
Entonces, yo os quería preguntar en esta línea, si yo no sabía que la Universidad de Castilla-La Mancha tenía semillas y tenía una biblioteca de semillas, entonces, ¿cómo funciona? Si es un préstamo, si es cómo funciona. Sí, pues mira, de hecho el año pasado cuando hicimos este taller para crear redes de semillas en Castilla-La Mancha, se acercó a participar, es de la Facultad de Agrónomos, claro, de allí de Ciudad Real, pero me consta que también de Albacete tienen. Y bueno, pues es claro, como no podía ser de otra forma, pues es el Centro de Experimentación de Investigación. Ellos tienen un banco de semillas, ¿vale? Entonces, lo que hacen es, efectivamente, de las que han identificado, porque hubo un proyecto previo de investigación que fueron, ¿no? Los investigadores por los pueblos haciendo encuestas y viendo un poco cuáles eran variedades tradicionales. Identificaron muchísimas, tienen más de 500 en toda Castilla-La Mancha y las que les quedan. De hecho, hay un libro que han publicado, lo tienen también en PDF y si queréis os lo puedo mandar también, como tengo todos vuestros correos, para que lo tengáis y también veáis las que son más cercanas a vuestra zona. Y ellos funcionan como un banco de semillas, digamos, técnico a nivel, pues que rescatan la semilla, la siembran la que pueden para ver un poco que esas características son las que les han dicho, porque claro, cuando alguien te da semilla con la información, pues lo hay que verificar, ¿no? O que hay una más o menos homogeneidad, que la semilla germine, que eso también es importante y luego las conservan en estas condiciones óptimas, pues en neveras, tienen sus fichas con esa información. Pero ellos sí pueden dar semilla, de hecho este profesor vino a esta nueva red de semillas que se creó en Ciudad Real para ofrecernos efectivamente semilla, con la condición, sobre todo, ¿no? de esa responsabilidad de que hay que multiplicarla y hay que volver a cosechar semilla para entregarles una parte a ser posible. Si ha salido mal, pues no pasa nada, pero como tener un poco esa responsabilidad de que esa semilla, si no se rescata, por mucho que den y den, se va a perder. O sea, alguien tiene que volver a cosecharla y una parte volver a entregársela a ese banco de semillas. Lo que decíamos, ¿no? Para renovarla, para que esa semilla que se cogió en 2003, pues en 2023 ya haya pasado por varios ciclos. Y su trabajo básicamente es de prospección, de conservación y las que pueden, si las resiembran, pues para ver nuevas actitudes, a lo mejor pues para mejorar las variedades comerciales también o para ver esa resiliencia a sequía. Pero lo que nos comentaba es que les falta espacio, les falta gente cultivando, porque claro, ellos tienen pues, la capacidad limitada en lo que es la universidad y los centros de experimentación y necesitan agricultores, ojalá gente que tenga experiencia para que ese cultivo sea más viable y más exitoso, pero que efectivamente particulares, colectivos, centros escolares serían también perfectos para renovar y para descubrir nuevas variedades, porque ellos no han llegado a todas y fijaos que más de 500 tienen. Solo un comentario, y es que nosotros con el Centro de Recursos Fitogenéticos que hay aquí en Madrid, que bueno, está a frontera con Guadalajara, nos hemos reunido y su problema precisamente es el mismo, la multiplicación de semillas que no tienen suficiente personal para poder multiplicarlas y son Centro de Recursos Fitogenéticos, que hay solo 3 a nivel nacional, para que veáis un poco Sí. pocos recursos que De hay en este. hecho, es ese contraste, ¿no? Todos sabréis que hay un banco mundial de semillas que está, bueno, no sé, en una zona muy, muy fría y que es como, ¿no? Un arca de Noé donde se han rescatado, bueno, donde hay muchísimas variedades de todo el mundo, como hay congeladas, para que si hay alguna catástrofe ambiental mundial, eso no se pierda. Pero claro, eso contrasta con estas pequeñas redes de semillas e iniciativas voluntarias y ciudadanas que lo que hacen es mantenerlas vivas, porque cuando se descongelaran esas semillas de aquel banco de semillas, es que el clima no tiene nada que ver con aquel que hubo cuando se cosecharon. Entonces a lo mejor ya no son viables esas semillas y sin embargo las que nosotras y nosotros podemos tener en nuestros huertos, incluso con el riesgo de que se hibriden porque no somos profesionales y se nos van a mezclar sin querer o unas no nos van a salir adelante porque no las hemos podido cuidar o no las hemos podido cosechar.
es mejor incluso con ese riesgo y tiene más viabilidad si lo hacemos entre nosotras que si solo queda en esos centros súper especializados. Mira, nos dicen que en el colegio de Villamalea están colaborando, ¿no?, con la biblioteca municipal en un banco de semillas y que tienen zanahorias y judías. ¿Y cómo es esa colaboración, Irene? ¿Nos puedes contar un poquito más? ¿Cómo qué parte hace cada uno? ¿Cómo lo lleváis? Pues bueno, realmente cuando llegamos al centro este año, nosotros tenemos un huerto y entonces nos pidieron permiso para tener ese banco, pero yo cuando llegué ya estaba, yo no sé quién dio el permiso, pero bueno. Entonces, hace un mes o así, al principio de curso, pues fueron los de la biblioteca y le dijeron a los niños, le dieron las explicaciones de ese banco. Realmente no sé qué banco, para qué banco es, no te lo puedo asegurar. Le he estado preguntando a los compañeros antes de decírtelo, pero no me lo han cogido ninguno, así que no te lo puedo decir. Es en Albacete y no sé realmente con qué banco es. Y nada, tenemos allí en nuestro huerto, tenemos varias parcelitas, ya lleva nuestro huerto mucho tiempo y tienen una de las parcelas, la han cogido ellos y nada, le estuvieron dando una explicación que es para eso, para tener semillas y colaborar. No te puedo decir en qué banco es, no sé qué banco es. Si Ya estáis les en preguntaré. Albacete, es Sí, probable que os sea de la Facultad de Agrónomos de la universidad o de esta red de semillas de Albacete, pues. sí, puede que sea. A mí me suena de la red de semillas de Albacete. Es que Me por el suena mucho. nombre, por Villamalea, yo creo que allí han rescatado variedad y que Sí, sí que trabajan. Posible. sí. Ujú. Pues eso lo iba a comentar en cuanto a recursos que tenéis. Luego os comparto y en el manual de semillas que os damos hay como varios recursos online y bueno, pues para que podáis también informaros y preguntar más. Y la página web de la red de semillas de Albacete es muy interesante. Tienen estas variedades que os he enseñado, tienen los proyectos que hacen, la metodología. Entonces, todas las redes de semillas, la de Aragón también es muy completa, la de Andalucía es muy completa, también un poco pues, la que esté más cerca de vuestra zona, y para que busquéis también ahí recursos para trabajar y para, bueno, pues para poner en práctica esto de una forma lo más viable posible, ¿no? Ujú. Vale, gracias. Nada, a ti. ¿Alguna otra experiencia que queráis compartir o alguna, no sé, dificultad que le veis a esto? Pues Sara, soy Jesús. Dime. Pues a veces cuando hemos sembrado resulta que sí, las semillas germinan, pero según luego nos decían, eran híbridas, eran del sobre comercial y luego ya las matas, pues no, a lo mejor no echaban tomates o los pimientos eran muy pequeñitos que no valían. Y la verdad es que te echaban un poquito para atrás porque estabas todo el año detrás de ellos y luego los niños pues no veían el fruto. Entonces, para no arriesgarte, pues tenías que tirar al final pues del sobrecito de semillas porque si no, a ver qué hacías. Y a veces, pues luego llegas pues pedías ayuda a las familias y claro, las familias te dan las semillas de las especies híbridas y claro, tenías los mismos resultados. Y es que muchas veces, pues los huertos de los abuelos, pues se han perdido y por lo menos en nuestra zona, pues es lo que pasa. A lo mejor este año pedimos colaboración a las familias a ver si nos traen semillas los niños y a lo mejor así, pero a riesgo de encontrarnos con que no echan fruto ¿Y de dónde estáis vosotros? en los llévenes. Chéveres. Mira, pues justo de esta red de, provincial de Ciudad Real, bueno, como que hay que nombrarlo así, pero no es, digamos, la administración, el territorio administrativo, o sea que es como todo ese entorno y Mm. había gente también de la zona de Toledo también pegando con Ciudad Real y de esa zona, ¿no? Entonces que también
por ahí intentar contactar con personas que ya te van a dar una semilla que ellos saben, porque la han sembrado todos los años, que sí que te va a dar ese fruto, ¿no? O sea, que la otra opción es como trabajarlo a lo mejor un poco esa incertidumbre con los niños y niñas de decir, vamos a ver qué pasa, vamos a descubrir esta semilla que nos da y tener diferentes variedades para que si una no te da fruto o no llega a madurar bien, que otras sí, y así en vez de ser un fracaso o una frustración, sea como un ejercicio de comparar, ¿no? De decir, ¿y por qué esta sí y por qué esta no? Vamos a buscar eso. Está caducada porque es muy antigua. Es que se ha hibridado con otra que no ha enganchado bien. Es que, ¿no? Entonces, ahí sí interesaría mezclar diferentes variedades el mismo año. Lo único a tener en cuenta es que si coges semilla, ¿no? De una variedad y hay varias que se pueden haber hibridado, pues que esa a lo mejor no la guardes. Ya guarda el año siguiente cuando solo plantes la que sí que sabes que es viable. Ya, lo que pasa que al ser un colegio, pues coges, haces todo el proceso un año, coges la simiente, las semillas, ellos están participando, al año siguiente ellos están todos expectantes, pensando salen sus plantas y pensando que van a salir sus tomatitos, sus calabacines y que se encuentran con que no sale al final nada, pues hombre, mucha gracia pues no hace. Así Sí. que muchas veces pues se dice, pues mira, vamos a hacer la prueba, vamos a poner los marcadores, lo vamos a marcar, las vamos a sembrar lejos unas de otras, pero al final siempre dices, mira, vamos aunque sea a comprar aquí el sobrecito, porque si no me la juego, ya a ver qué es lo que pasa. Sí que es cierto que a lo mejor algún abuelo o algún padre, pues te trae alguna semilla que sabes tú que sí que es 100%, y entonces por ahí ya sabes que sí que es seguro. Pero hay otros que te dan, mira, porque yo tengo unas calabazas redondas y dices tú, si esto va a ser híbrido. Y dices, bueno, venga, vamos a probarlo, pero sabes que no va a salir y ya está. Y es que ha pasado. Y entonces, pues claro, luego la cara de los muchachos diciendo, bueno, ¿y mis calabazas dónde están? Claro. A Sí, ver, bueno, eso es parte de lo que decíamos, ¿no? De ese proceso de identificación y esa criba, ¿no? De estar muy seguro de con la información que te den, ¿no? De que eso tiene pinta de que va a fructificar o que igual no. Que volvemos a lo mismo, que es la naturaleza. Si a lo mejor no es por las semillas, si a lo mejor es porque ha habido una granizada de tiempo y ha frustrado tu huerto con lo bonito que estaba, ¿no? Pero bueno. También por eso lo de tener diferentes tipos, que lo único pues que si sabes que no, si no sabes lo que te vas a esperar, pues la plantas, pero luego no puedes cosechar si tienes otro con el que se haya mezclado, o sí, pero sabiendo que no es tu variedad pura, ¿no? Que es, bueno, con la que haces tu huerto, pero que esa no es la variedad que estás, digamos, conservando. O sea que eso también, cada centro, según vuestras energías, vuestras capacidades, ¿no? A nivel de si son más pequeños o más mayores y los chavales se pueden implicar más o menos. Si sois un profe o cinco que os podáis repartir las tareas, si hay gente de la comunidad que os apoya, pues ahí ya seleccionáis, ¿no? Si vais a guardar esa variedad y vais a ser, digamos, un guardián oficial, ¿no? De esa variedad o simplemente queréis experimentar y probar para que los niños y niñas vean la diferencia entre variedades. O sea que no, por trabajar con variedades locales, tampoco hay que asumir la responsabilidad absoluta de salvar esa variedad y esa semilla, ¿no? Puede ser algo más gradual. Hola, yo quería también aportar un poco mi experiencia. Yo soy Laura, trabajo en Daimiel este año y acabamos de plantar bulbos de azafrán. A ver qué tal. Y de ajos también nos la ha pasado un agricultor, son ajos ecológicos, nos ha dicho, pero tampoco sé muy bien qué variedades son ni nada, pero bueno, como decías, también podría ser pues un proyecto chulo, ¿no? Que entrevistaran los alumnos al agricultor, que preguntaran. La verdad que podría estar bien. Y bueno, el año pasado también estuve en un proyecto, estuve en Madridejos y trabajamos en el proyecto INCRIS. Es un proyecto bueno, está de fondos europeos y me parece que es el CSIC, el centro que trabaja aquí de España, y es con judías. Nos dan diferentes variedades de judías y es un proyecto de ciencia ciudadana. Lo puedes pedir tú, lo puede pedir cualquier ciudadano, nosotros lo pedimos como centro
Lo que pasa que es eso, que al final pues las semillas llegaron en mayo y alguna florecilla salió en junio, pero ya nos fuimos y ya pues lo que comentan los compañeros, que al final es complicado y que verano estaría muy chulo poder implicar a la comunidad local, la verdad que estaría genial, pero bueno, se puede intentar, claro, se puede intentar y mostrar el proyecto al pueblo y seguramente pues haya gente interesada. Entonces, y bueno, pues también coincido con David en que al final estás en el centro, luego te vas a otro, la gente que se queda allí pues puede continuarlo mejor, pero estás interesada y yo, por ejemplo, soy interina y cada año estoy en un sitio, entonces al final es complicado, pero bueno, pero nada, es imposible, ¿no? Muchas gracias, Laura, totalmente. A ver, la parte buena, entre comillas, ¿no? del banco de semillas es que, bueno, mientras no pasen 20 años, aunque haya años entre medias que no se resiembre o que el huerto incluso esté parado o lo que es esa variedad, no pasa nada, no se pierde, ¿no? Que siempre es mejor que haya una continuidad, pero no tiene que ser todos los años. Puede ser, eso está ahí, si algún profe hay tiempo y energía, pues se reactiva, si no, igual, ¿no? Tú tienes un banco que está muy bien y sabes que en X años no lo vais a poder usar, pues donarlo a lo mejor a otro centro cercano que quiera iniciarlo, que pueda dar ese relevo, ¿no? Que también por eso la importancia de la red, ¿no? Tanto entre profes y con la comunidad de aprendizaje de fuera del centro como entre centros, de ese Ujú. apoyo. Incluso a lo mejor tú como docente te vas a otro centro y ya llevas toda esa experiencia y Eso ese es, sí. conocimiento y lo puedes replicar, aunque empieces de cero y no lo veas progresar, ¿no? Pero ya es mucho. Sí, sí, totalmente. Y lo de la variedad esto también es otro truco, ¿no? Si conseguís una variedad, por ejemplo, como tú has comentado con los ajos, que sabes que es ecológico, pero no sabes qué variedad es, si es muy antigua, qué nombre tenía, bueno, pues es un proceso de experimentación, ¿no? Como te decía, a partir de los 3 o 4 años que se resiembra, ya digamos que es como tu nueva variedad. Que es una pena no tener la información antigua, pero bueno, puede ser como, pues esta es la variedad del centro, tú ya empiezas a detallar esas características, cómo son los frutos, cómo se comporta la planta, si aguanta bien la sequía, si no, y digamos que la puedes hasta bautizar y ya tú te pones tu nombre, es la variedad de vuestro centro y si está adaptada al entorno y sirve para lo que se quiere, pues es perfecta una nueva variedad. ¿Vale? Entonces es otra función. Se pueden rescatar y conservar variedades antiguas y se pueden, pues, rescatar variedades anónimas, digámoslo así, ¿vale? Pues sí, vamos con ello. Mucho ánimo. Gracias. ¿Alguna otra experiencia o alguna, no sé, ganas de hacer alguna actividad o poner en marcha algo con estas variedades locales y que pues entre todas a lo mejor os podamos dar algún apoyo, algún asesoramiento? Mirad, luego también en cuanto a recursos de apoyo, pues hemos nombrado las redes de semillas, hemos nombrado los centros de experimentación agraria, las bibliotecas públicas, también la universidad. Y también muy interesante son los grupos de acción local, sobre todo en los pueblos pequeñitos que no tengan tantos recursos, los grupos de acción local a nivel comarcal, ¿no? Pues son muy interesantes. Sabemos que algunos, por ejemplo en Albacete, sí que se están implicando con la red de semillas o en otras regiones de España. Entonces, ellos, aparte de tener recursos propios, pues para a lo mejor un pequeño impulso pues también hay muchos ayuntamientos y entidades, asociaciones de la comarca que están en estos grupos de acción local, que también puede ser un apoyo, por ejemplo, asociaciones ecologistas o asociaciones de defensa del territorio, que también se pueden a lo mejor contactar para intentar llevar a cabo el banco de semillas con más colectivos, que no sea solo el centro y los docentes los que tengáis esa responsabilidad, ¿no? De guardar, de buscar o hacer, por ejemplo, un intercambio de semillas para que venga gente de otros pueblos, que se conozca, que se vea, pues al final es algo que también se puede compartir, ¿no?
Hay un caso muy bonito, no sé si lo conocéis, creo que tú sí, Laura, Neorraíces, que es un colectivo que está en la zona de Guadalmez, que están súper implicados en el tema del rescate de variedades locales y también trabajan con el colegio, ¿no? De hecho, no sé si les dan semillas, les dan los semilleros directamente ya con las plantitas. Entonces, pues podéis mirar también sus redes sociales o su página web y bueno, pues son ejemplos concretos que hay en la región muy interesantes. No sé si conocéis a lo mejor algún ayuntamiento o algún otro colectivo con el que también podáis conectaros para buscar este apoyo. Otra idea interesante también son los FP, ¿no? Los centros de formación profesional que tienen una parte muy práctica, que tienen alumnos pues ya, ¿no? Con unas ideas y unas capacidades para implicarse grandes. Y bueno, pues tanto a la hora de hacer esos semilleros, que a veces también es difícil y es un tiempo de cuidar y de en ese momento justo en el que hay que sembrar, porque no se puede sembrar 2 meses después esa especie, acompañar, cosechar, ¿no? Pues también intentar buscar sinergias con estos otros centros de formación. Y no sé si queréis compartir alguna otra cosa, alguna experiencia o alguna duda, algo que nos haya quedado muy claro. Bueno, yo otra vez, perdón. Adelante. Soy Inma otra vez. Que yo quería preguntaros que no sé qué consejos nos dais para bueno, queremos impulsar de nuevo la red de semillas de Guadalajara, pero somos muy pocas personas. Entonces, ¿qué se os ocurre que deberíamos hacer? No sé, ¿qué consejos nos podríais dar? Pues mira, a nosotros lo que nos ha funcionado bien es hacer un intercambio de semillas, o sea, una jornada, un día, lo hicimos en Ciudad Real, en un parque, y bueno, pues mucha difusión, no solo entre asociaciones y colectivos que crees que les puede interesar, sino entre vecinas y vecinos de los pueblos, variado, porque, como decía al principio, es un tema que le llega a muchísima gente, incluso a gente que a lo mejor no tiene ninguna implicación a nivel medioambiental o ecologista, pero bueno, pues es una tradición al final agraria, ¿no? De las familias y de la gente del campo, y hay como un apego ahí especial. Nos sorprendió muchísimo la gente que fue a este intercambio de semillas por el simple hecho de que le encantan las semillas, que tiene huerto y que quiere probar cosas nuevas y diferentes, y se acercaron y tenían sus semillas, que no sé, nos parece algo muy friki, muy raro hoy en día, y hay más gente de la que parece que este tema le interesa, y así pues descubrir gente nueva y colectivos nuevos que se puedan meter e implicar en la red. Y y si se puede pedir ayuda a docentes de centros de experimentación y de la universidad, gente que también tiene como esa cualificación muy técnica y nos puede ayudar, ¿no? En esa parte que a veces igual los demás cojeamos un poquito, pues también puede ser muy, muy bueno. Y si se implica alguna entidad, grupo de acción local, ayuntamiento, ¿no? Que tienen ya una estructura fija y unos recursos que, pues no sé, tanto el local donde tener el banco de semillas como pues alguien que le dé un poquito de continuidad cuando los voluntarios no dan para más, pues también sería muy interesante. Gracias. Mira, nos comenta Sergio, este proyecto yo lo vi y me pareció precioso en Talavera de la Reina, en el CEIP Bartolomé Nicolau, que tienen, bueno, tienen un huerto genial, un proyecto de huerto y de cómo trabajan, ¿no? El huerto de forma integral, muy chulo, y hacen intercambio de semillas. Sí, y tienen un blog que podéis consultar. Y además yo sé que ganaron
premio, hay un premio nacional de huertos escolares y que lo recibieron hace unos años y además te cuenta ahí, puedes ver todo su proyecto. Sí, 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 yo lo descubrí hace poco jope, y está aquí en Castilla-La Mancha, que parece que todo esto siempre pasa en otras regiones, ¿no? Lo tenemos aquí. Sí, y también nos Pero, dicen por ahí que igual lo de los interinos, ¿no? pero Sara, si yo, por ejemplo, pido a la zona de la Vega del Tajo, como es el Bartolomeo, ¿aquí en los Montes de Toledo se van a cultivar o van a tener problemas esas especies? Claro, eso hay que verlo. Por eso os decía, ¿no? Que hay mucho de experimentación y que depende de vuestra capacidad y lo que hablamos, ¿no? De que los alumnos también se enganchen y no se decepcionen, se puede ver. Está claro que hay cosas difíciles que ya están, ¿sabes? Lo tienen difícil, ¿no? Por ejemplo, el tema de las heladas, ¿no? Pero muchas veces tiene que ver con lo que dura, ¿no? O con cómo lo haces. Pues si es una zona muy fría y traes semilla de una zona más cálida, te va a tocar poner algún tipo de invernadero, alguna manta, que es algo mucho más fácil, no tienes que construir. Hay unas mantas que se llaman así, bueno, pero es como un papel fino para tapar la planta y que no le caiga la helada temprana, por ejemplo, ¿no? O hay que regar más si es una zona más seca. Entonces, eso, ahí también consiste la adaptación. Hay cosas que es tontería porque vas a luchar contra un imposible, pues para eso mejor conseguir una variedad de la zona que ya está Claro. adaptada desde hace mucho, pero que si queréis probar, por probar, no, tampoco es mala idea, solo que sepáis pues que tenéis que tener en cuenta esas cosas. Pablo me dice que no le funciona el micro y que se quería inscribir en las jornadas del Robledo, de plantas silvestres. Pues es que ya están completas esas jornadas, te apuntamos por si alguien se da de baja, pero como ha tenido mucho éxito, a lo mejor es probable que para el año que viene pues lo repitamos. Y todas las que estáis aquí, como ya os vamos a meter en nuestra lista, pues os mandamos información. O si queréis que vayamos a dar alguna charla o alguna actividad así a vuestros centros, pues también nos podéis contactar, ¿vale? Que también, pues, entidades como la nuestra, pues hay muchas y puede ser un apoyo para formación y para asesoramiento. Y en cada comarca seguro que hay alguna parecida. Vale, yo os quería decir que, bueno, como os comentaba, tengo todos vuestros mails. Si queréis, si alguien no quiere, pues que nos lo diga y no hay problema. Puedo mandar un mail como con todos vuestros mails para que os tengáis entre vosotras por si queréis difundir algo o queréis pedir información o si algún centro tiene un proyecto que queráis enseñar en el vuestro, pues que ya tenéis ese contacto. Si queréis dar otro correo que sea el del centro en vez del personal, pues nos lo decís y lo incluimos en ese grupo de correos. Y os mandaremos también ese manual de semillas con todo lo que hemos visto más detallado en PDF y os pediremos la dirección del centro para mandaros lo que son las semillas físicas de las variedades que nos van a dar de la universidad, ¿vale? Y ya pues estamos en contacto para dudas, que tenéis dudas mientras estáis haciendo los semilleros o vais a sacar semilla, nos escribís y para eso estamos aquí. Y que si no somos nosotras de Geoalternativa, alguien que está en esta red y que tenga también más experiencia, pues nos puede complementar y asesorarnos. O sea que esa era la idea también, que si ponéis en marcha esto, que no os sintáis solas ni solos, sino que pues estamos un montón intentando hacer algo parecido. Así que bueno, no sé si queréis comentar algo más antes de cerrar el taller. Muchas gracias a vosotros por haber participado. Sois un montón y me ha dado mucha alegría ver que hay tantos docentes y tantos centros y tanta gente interesada. Genial, pues nada, si queréis lo dejamos aquí, ya estamos en contacto, tenemos nuestros correos, ¿vale? Os vamos a mandar eso y así cualquier cosita, pues ya tenemos una protorred, ¿vale? Yo os animo a que lo intentéis poco a poco, saldrá mejor, saldrá peor, pero que va a llegar a mucha gente, a las familias, a otros docentes, o sea que vosotras y vosotros vais a sembrar, no solo literalmente, sino también de forma, ¿no? Como, teórica.
Bueno, pues nada, nos despedimos aquí, que muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestra energía y vuestra motivación con este tema y que cada vez vamos a ser más. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Adiós.